Mi abuela le dijo a toda la familia que yo necesitaba de ella para tener un techo donde vivir. Me acerqué con calma y le dije, tal vez quieras leer esto. Luego le entregué las escrituras que demostraban de quién era ese techo. Hay una fotografía mía de la graduación de preparatoria de mi sobrino Mateo sobre la que mi familia extendida todavía susurra hasta el día de hoy. Estoy de pie en la orilla absoluta del encuadre, vistiendo un saco de traje color carbón que me queda un poco apretado en los hombros, aplaudiendo con una sonrisa tensa y forzada pegada en mi rostro como pegamento. Mi abuela, Elena, está de pie exactamente en el centro, envolviendo sus brazos alrededor de Mateo, luciendo como la matriarca benevolente del siglo. Casi puedes escucharla susurrar algo dulce y alentador en su oído. Nadie más que mira esa foto ve la severa tensión en mi mandíbula, o la forma en que mis nudillos están blancos. Pero recuerdo ese segundo exacto a la perfección, porque 5 palabras de su boca convirtieron toda una vida de historia amarga y pasivo-agresiva en un punto de ebullición que me niego absolutamente a ignorar por más tiempo. Mi nombre es Marcos. Tengo 35 años de edad. Hasta hace unos 3 años, solía pensar que tenía una familia relativamente normal, aunque sumamente molesta. No éramos una familia de comercial de televisión por ningún motivo. Pero éramos el tipo de familia que toleras durante las posadas y la Navidad. Ya conoces la rutina exacta. Comentarios pasivo-agresivos enterrados bajo montañas de puré de papa y comida, miradas de reojo sobre quién gana más dinero, y risas forzadas y vacías ante los pésimos chistes de mi tío. No crecí resintiendo activamente a nadie en particular, ni siquiera a mi hermano mayor, Carlos, quien siempre parecía ser el elegido. Carlos era sin duda el niño de oro. Él era la estrella del equipo de béisbol de la preparatoria, se casó con su hermosa novia de la universidad justo después de la graduación, tuvo un bebé un año después. Y consiguió un trabajo corporativo de finanzas muy cómodo y bien pagado gracias a uno de los adinerados amigos de golf de nuestro papá. Él cumplía con todos los requisitos que mi familia valoraba. A mí no me importaba él en ese entonces. No éramos cercanos, pero tampoco éramos enemigos. Simplemente existíamos en carriles completamente paralelos. Yo era el alma creativa y errante, como solía llamarme mi mamá con un profundo suspiro. Me cambié de universidad 2 veces, abandoné los estudios por completo, trabajé en empleos esporádicos en comercio minorista y jardinería, y eventualmente me enamoré perdidamente de restaurar casas viejas y destrozadas. Remodelé mi primera propiedad pequeña en las afueras de Monterrey cuando tenía 28 años, y algo en mi cerebro simplemente hizo clic. No era un trabajo glamoroso, pero era mío. Aprendí a hacer un presupuesto hasta el último clavo, a verter concreto, a balancear un mazo sin lastimarme la espalda, y a negociar con contratistas gruñones y con exceso de trabajo. Construí algo tangible con mis propias 2 manos, pero nada de eso le importó jamás a mi familia, y mucho menos a la abuela Elena. La abuela es el tipo de mujer que lleva la cuenta, pero solo cuenta los goles que ella valida personalmente. Si le muestras un mueble impresionante que construiste a mano, ella dirá, eso es lindo, Marcos, pero, ¿dónde está tu fondo de ahorro para el retiro? Ella creció en una época en la que el éxito significaba un título corporativo, una cerca blanca de madera y una oficina en la esquina del piso superior. Cualquier cosa fuera de ese molde rígido era un fracaso a sus ojos, y yo era el fracaso supremo. Soy soltero, no tengo hijos y vivo en una casa de estilo colonial. La restauré yo mismo y rento el sótano para obtener ingresos adicionales. Para ella, eso se traduce en un hombre soltero que vive en una casa sucia que necesita reparaciones y con compañeros de cuarto. Nunca esperé sus elogios. Realmente no lo hice. Pero tampoco esperaba las incesantes y constantes indirectas. Comenzó sutilmente hace años. En Navidad, yo llevaba un pay casero y ella decía, todavía estás a tiempo de aprender una habilidad real, cariño. Cuando hablaba de mi último proyecto de renovación, ella sonreía fríamente y preguntaba, ¿y bien, cuándo vas a dejar de jugar en la tierra y conseguir un trabajo real como Carlos? Yo siempre me reía para no darle importancia. Yo era el callado, el pacificador. Nunca valía la pena pelear. Mi mamá me daba esa mirada suplicante a través de la mesa que decía, solo ignórala. Y siempre lo hacía. Pero luego el hijo de Carlos, Mateo, empezó a crecer y la abuela encontró a su nuevo niño de oro. Mateo es un buen chico, inteligente, educado, un poco introvertido. Él quiere ser arquitecto.
Cuando era más joven, lo llevaba a mis lugares de trabajo. Le daba una cinta métrica, le mostraba cómo usar un taladro eléctrico de manera segura y dibujaba planos de planta en pedazos de tablaroca. Él me admiraba. Recuerdo un verano cuando tenía 10 años. Miró una casa en obra negra y dijo: «Tío Marcos, tú construyes castillos». Por un breve momento, sentí que finalmente me había ganado una pizca de respeto de alguien de mi misma sangre. Pero una vez que Mateo llegó a la adolescencia, Carlos comenzó a alejarlo agresivamente de mí. Carlos le dijo que no perdiera su tiempo haciendo trabajo de campesino o de mantenimiento, y que una universidad prestigiosa era su único boleto hacia una buena vida. La abuela apoyaba a Carlos en cada oportunidad que tenía, recordándole constantemente a Mateo que estaba destinado a cosas más grandes que el trabajo obrero. Luego vino el incidente con el edificio de 4 departamentos. Hace 3 años, encontré un edificio abandonado y destrozado de 4 unidades en un vecindario en rápida gentrificación justo a las afueras de Monterrey. Tenía un porche podrido, ventanas rotas y daños severos por agua. Pero la estructura era de roble sólido. Revisé los números 10 veces. Si pudiera conseguir un préstamo de 1.275.000 pesos para cubrir las reparaciones estructurales iniciales y los permisos, podría remodelar las unidades para convertirlas en rentas de lujo y ganar muchísimo dinero. Mi crédito era decente, pero los bancos tradicionales se movían a un ritmo glacial, y las tasas de interés se estaban disparando. El vendedor quería un cierre rápido, o iba a aceptar una oferta en efectivo de un desarrollador corporativo. Recordé a la abuela alardeando en Semana Santa de que tenía más de 5.100.000 pesos guardados en una cuenta de ahorros de bajo rendimiento de cuando vendió su casa de verano. En contra de cada instinto de mi cuerpo, conduje hasta su casa y le pedí un préstamo personal, no un regalo, un préstamo estricto y legalmente vinculante de 1.275.000 pesos. Llevé un contrato impreso. Le ofrecí un 6% de interés, lo cual era muchísimo mejor de lo que su banco le estaba dando. Ella se sentó en su inmaculada sala de estar bebiendo té, levantó una ceja perfectamente dibujada y preguntó: «¿Realmente me vas a pagar? No lo perderás todo». La miré directamente a los ojos. «Cada centavo, abuela, te lo prometo». Ella aceptó, pero con una condición importante. Quería su nombre en las escrituras de la propiedad en caso de que yo incumpliera con el pago. No era un arreglo inusual para préstamos privados familiares. Confiaba en ella. Preparé el papeleo, contraté a una notaria a domicilio para que fuera a su casa, y nos sentamos en su mesa del comedor. Ella ni siquiera leyó el contrato. La notaria le pidió que lo revisara, y ella literalmente agitó la mano, se rió y dijo: «Confío en él. Es el bueno. No necesito leer la letra pequeña». Lo firmó, me entregó un cheque de caja, y eso fue todo. Durante los siguientes 24 meses, trabajé hasta el cansancio extremo. Viví de sopa instantánea, café barato y adrenalina pura. Le pagué cada mes a tiempo con el interés acordado. Transferí el pago final de la deuda exactamente 2 años después. Ella nunca lo reconoció. Ni un gracias. Ni un buen trabajo. Simplemente actuó como si la transacción nunca hubiera ocurrido. Pensé que todo había terminado. Arreglé el edificio, aseguré a 4 inquilinos increíbles, y la propiedad comenzó a generar ingresos pasivos masivos. Pero en algún punto del camino, la abuela decidió reescribir la historia. En cada reunión familiar, comenzó a actuar como si fuera mi salvadora. Les decía en voz alta a mis tías y tíos que tuvo que sacar a Marcos de un apuro y que yo estaría viviendo en la calle si ella no me hubiera comprado un edificio. En una fiesta de Navidad, mi primo Leo me apartó y susurró: «Amigo, no sabía que estabas en bancarrota. Qué buena onda que la abuela te compró esa casa». Yo estaba furioso. Estaba absolutamente enojado. Pero una vez más, me tragué mi orgullo y me quedé callado. Ella tenía 82 años. Pensé: deja que la anciana tenga su fantasía. ¿Qué importaba realmente, hasta la graduación de Mateo? Mateo se graduó de la preparatoria con altos honores. Carlos y su esposa rentaron un enorme y costoso salón de eventos en un club campestre local. Hubo un banquete servido y barra libre, pancartas personalizadas, de todo.
Llegué un poco tarde porque acababa de terminar de reparar una tubería rota en uno de mis departamentos. Me había frotado las manos hasta irritarlas, pero todavía había un leve rastro de grasa debajo de mis uñas. Traje un regalo que pensé que Mateo realmente valoraría. Un juego de herramientas de dibujo técnico grabado a la medida con un valor de 6.800 pesos en un estuche de cuero cosido a mano, algo práctico y significativo para un futuro arquitecto. Cuando se lo entregué, me dio una sonrisa tensa y educada, murmuró, «Gracias, tío Marcos», e inmediatamente lo arrojó a una mesa de regalos desbordante de tabletas, computadoras portátiles y fajos de dinero en efectivo. La abuela se sentó junto a él en la mesa principal toda la noche, sosteniendo su mano como si fuera la reencarnación de la realeza. Yo me senté en una mesa trasera cerca de las puertas de la cocina, bebiendo agua mineral tibia, completamente ignorado por todos. Luego vinieron los brindis. Carlos se puso de pie, haciendo sonar su costosa copa de champán y dio un discurso pomposo sobre el trabajo duro, el éxito corporativo y el pedigrí de élite de nuestra familia. Todos aplaudieron cortésmente. Yo estaba a la mitad de un bocado de pollo seco cuando la abuela se puso de pie. Nadie esperaba que ella hablara. Caminó lenta y dramáticamente hacia Mateo, colocó ambas manos firmemente sobre sus hombros, agarró el micrófono y me miró fijamente desde el otro lado de la habitación. «Mateo», anunció, su voz resonando fuertemente a través de las bocinas. «Vas a lograr cosas increíbles. Así es como se ve el verdadero éxito. No como tu tío Marcos, que vive de limosnas y necesita que su abuela le compre un techo para vivir». Todo el salón se congeló. El tintineo de los cubiertos se detuvo. El aire fue violentamente succionado de la habitación. Nadie se rió. Nadie respiró. Ella me miró fijamente y sus ojos estaban llenos de una malicia tan pura y sin adulterar que genuinamente me impactó. Sus ojos lo decían todo. «Nunca importaste y nunca importarás». No grité. No arrojé mi bebida. No salí furioso. Me limpié la boca tranquilamente con una servilleta, me puse de pie y metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Saqué un documento doblado que había traído conmigo por pura coincidencia. Me iba a reunir con mi abogado ese día para transferir el edificio a una sociedad de responsabilidad limitada, y necesitaba las escrituras originales. Era la copia notariada de las escrituras que ella había firmado, la que tenía la cláusula específica que demostraba que yo era el único propietario después del pago total. Caminé por la habitación en silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Me detuve frente a la abuela, le entregué el papel y dije, «Ya que estamos hablando de limosnas, pensé que tal vez querrías leer esto». Ella se veía confundida. Lo desdobló y leyó las primeras líneas. Sus labios se movieron en silencio. Luego, el color desapareció por completo de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel se agitó. Me miró y, por primera vez en mi vida, vi miedo genuino en sus ojos. Se dio cuenta de que yo tenía la prueba. Me volví hacia la habitación, con mi voz perfectamente calmada, y dije: «Le pedí prestado 1.275.000 pesos a Elena a un 6% de interés. Se lo pagué en su totalidad hace 24 meses. Soy el dueño absoluto de la propiedad. Nunca he aceptado una limosna en toda mi vida». No esperé una respuesta. Me di la vuelta, salí por las puertas dobles y conduje a casa. Mi corazón latía con fuerza, pero sentí una extraña y aterradora sensación de liberación. Finalmente había estallado. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de la guerra más loca y despiadada que mi familia había visto jamás. Actualización 1. Durante la semana siguiente, las repercusiones fueron apocalípticas. Mi teléfono explotó con mensajes de texto de primos, tías y tíos. Algunos estaban confundidos, otros estaban enojados. Yo había faltado al respeto a una persona mayor, y algunos solo eran entrometidos. Los ignoré a todos. Me enfoqué en mi trabajo remodelando un nuevo dúplex que acababa de adquirir. Entonces me llamó mi tío David. Él es el mayor animador de Carlos. «Marcos», me gritó por teléfono. «La abuela dice que la engañaste. Dice que le pasaste unas escrituras falsas y le robaste su parte del valor de ese edificio». Me reí a carcajadas.
Ella lo firmó frente a una notaria autorizada, David. Le dijo a la notaria que no quería leerlo. Tengo los recibos de cada una de las transferencias bancarias. Él gruñó. Bueno, Carlos dice que manipulaste a una anciana con mala memoria. Eres asqueroso. Y me colgó. Fue entonces cuando la estrategia quedó clara. La abuela no solo estaba avergonzada. Era vengativa en su retorcida mente. Ese edificio era su legado. Quería usarlo para controlarme por siempre. Y eventualmente, sospecho que planeaba dejarle su parte a Carlos o a Mateo en su testamento. Ahora que yo había destruido esa ilusión en público, ella y Carlos se estaban uniendo para destruirme. 2 semanas después, recibí una carta certificada de un prestigioso despacho de abogados en Monterrey. Era un aviso formal de intención de demanda. La abuela estaba impugnando las escrituras, alegando que carecía de consentimiento informado y que yo había cometido abuso financiero de personas mayores al explotar su supuesta demencia en etapa temprana. Me sentí físicamente enfermo. Mi propio hermano estaba orquestando un ataque legal en mi contra. Llamé a mi abogado, el señor Salinas. Revisó la carta, de hecho, se rió entre dientes. Marcos, esto es una táctica de intimidación. No tienen ningún caso. Tienes un contrato notariado, prueba de pago y una cláusula de renuncia de derechos muy clara. Solo quieren desangrarte en honorarios legales hasta que llegues a un acuerdo y les des un porcentaje de la propiedad. Le dije que no les daría ni un solo centavo. Pero el costo emocional fue muy alto. El rumor se extendió como un incendio forestal. Carlos estaba llamando activamente a mi familia extendida, diciéndoles que yo era un depredador. Incluso logró que algunos de mis amigos distantes me bloquearan en las redes sociales. Perdí un trabajo de contratista muy lucrativo porque el cliente escuchó que me estaban investigando por abuso de personas mayores. Toqué fondo la mañana que caminé hacia mi camioneta y la encontré destrozada. Alguien había arrojado una docena de huevos al parabrisas y había escrito con pintura en aerosol rojo brillante en la puerta del lado del conductor las palabras, abusador de ancianos. Me quedé en la entrada de la casa, con el olor a yema de huevo podrida golpeando mi nariz, y simplemente me derrumbé. Me sentía completamente aislado. Presenté una denuncia policial, pero sin cámaras, no había nada que pudieran hacer. Pasé 3 días en la cama mirando al techo, preguntándome si simplemente debería vender la propiedad, darle a la abuela su parte y mudarme al otro lado del país para escapar de esta línea de sangre tóxica. Pero en la 4ª noche, no podía dormir. Me levanté, saqué el contrato original de mi caja fuerte y lo leí línea por línea. Y ahí estaba. Párrafo 14, subsección C, una cláusula que mi abogado había insistido en agregar hace 3 años para protegerme de este escenario exacto. Tras el pago total del capital y los intereses acordados, la parte B, es decir la prestamista, renuncia incondicionalmente a todos y cada uno de los reclamos, embargos o derechos sobre los activos físicos y financieros asociados con la propiedad, presentes y futuros. A perpetuidad. Cualquier desafío legal frívolo a esta renuncia resultará en que la prestamista asuma todos los honorarios legales y daños punitivos. Era una trampa mortal blindada para su demanda. Y me di cuenta de algo más. Si Carlos estaba impulsando el ángulo de la demencia, yo necesitaba pruebas de que su mente estaba perfectamente bien. Hice una lista. Había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de pasar a la ofensiva absoluta. Actualización 2. Comencé a reunir mis municiones en total silencio. Primero, me comuniqué con la única persona que me había enviado mensajes de texto para apoyarme, mi primo Leo. Leo odiaba la arrogancia de Carlos y yo siempre le había caído bien. Me reuní con él para tomar un café y le expliqué todo. Estaba asqueado por lo que Carlos estaba haciendo. Están tratando de arruinar tu vida, amigo, dijo Leo, sacudiendo la cabeza. ¿Qué necesitas que haga? Necesito oídos desde adentro, le dije. Y necesito un enorme favor para la reunión familiar del próximo mes. Luego, llamé a mi mamá. Ella había sido angustiosamente neutral todo este tiempo jugando a la clásica pacificadora. La invité a mi casa, le mostré la camioneta vandalizada, las amenazas legales y los estados de cuenta bancarios. Ella rompió a llorar.
Finalmente admitió que había escuchado a escondidas a Carlos y a la abuela conspirando. La abuela había prometido reescribir su testamento y dejarle todo su patrimonio, de más de 25.500.000 pesos, únicamente a Carlos si él la ayudaba a ganar mi propiedad. Mi mamá estaba furiosa por la traición. Ella no está confundida, Marcos. Ella es cruel. Sabe exactamente lo que está haciendo. Necesito pruebas de que no tiene demencia, le dije. Mi mamá asintió. Yo soy su representante médica. La llevo a sus chequeos. Conseguiré sus expedientes. 3 días después, mi mamá me entregó una carta firmada por el médico de cabecera de la abuela, con fecha de apenas hace 2 meses. Indicando inequívocamente que Elena obtuvo una puntuación perfecta en sus exámenes cognitivos y no mostraba absolutamente ninguna señal de demencia o pérdida de memoria. Finalmente, localicé a la notaria a domicilio, una mujer llamada Sara. Le expliqué la situación y le pregunté si recordaba la firma. Oh, claro que la recuerdo, se rió Sara. Estaba increíblemente lúcida, me ofreció limonada. Se quejó del mercado de valores y me dijo explícitamente que no necesitaba leer el contrato porque sabía cómo manejar a su familia. Con gusto firmaré una declaración jurada indicando que estaba completamente cuerda y que se negó a revisar los términos. Le llevé todo a mi abogado. Redactamos una demanda masiva por difamación, proceso malicioso e interferencia ilícita con mi negocio, pero le dije al señor Salinas que esperara antes de presentarla. Quería entregarles los documentos personalmente en público. La reunión familiar anual se llevó a cabo en el Parque Fundidora. Era un evento enorme. Más de 40 familiares, asadores, hieleras con cerveza, todo el paquete completo. Sabía que la abuela y Carlos usarían este evento para poner a la familia en mi contra. Llegué vistiendo una camisa tipo polo limpia y pantalones de mezclilla, llevando un grueso sobre amarillo. Leo ya había llegado. Había traído a un amigo suyo que operaba un dron comercial de alta tecnología. El amigo lo estaba volando alrededor del parque, supuestamente solo para tomar buenas tomas de la familia. En realidad, el dron estaba suspendido directamente sobre las mesas de picnic principales, grabando vídeo en alta definición y audio nítido. Caminé directamente hacia el área central. Carlos estaba volteando hamburguesas, luciendo una sonrisa engreída. La abuela estaba sentada en una silla de jardín, rodeada de mis tías, interpretando a la anciana frágil y victimizada. Cuando me vieron, toda el área quedó en un silencio sepulcral. Tienes mucho descaro al aparecerte aquí, Marcos, se burló Carlos, apuntándome con unas pinzas. Después de lo que le hiciste a la abuela. Solo estoy aquí para aclarar las cosas, Carlos, dije en voz alta, asegurándome de que cada uno de los familiares en un radio de 15 metros pudiera escucharme. Abrí el sobre. Abuela, dije, dando un paso hacia ella. Tu abogado me envió una carta afirmando que tienes demencia y que no sabías lo que estabas firmando. La abuela se llevó una mano temblorosa al pecho. Yo estaba confundida. Marcos, te aprovechaste de una anciana enferma. Mi tía Leticia jadeó y me fulminó con la mirada. Eso es interesante, respondí, sacando la carta del doctor. Porque tengo una evaluación médica firmada por el doctor Arias fechada hace 8 semanas que indica que tienes absolutamente 0 deterioro cognitivo. De hecho, notó que tu memoria es excepcional para tu edad. Dejé caer copias de la carta sobre la mesa de picnic. La gente se inclinó de inmediato para leerlas. El temblor falso de la abuela se detuvo al instante. Su rostro se puso rojo brillante. Además, continué, sacando el siguiente documento. Aquí hay una declaración jurada de la notaria con licencia estatal que estuvo presente cuando firmaste las escrituras. Ella testifica bajo pena de perjurio que estabas completamente lúcida. Bromeaste sobre el mercado de valores y te negaste explícitamente a leer el contrato a pesar de haber sido asesorada legalmente para hacerlo. Dejé caer las copias sobre la mesa. Carlos soltó las pinzas. Caminó furioso alrededor del asador, con el rostro morado de rabia. Esto es. Tú falsificaste eso. Está notariado, Carlos, dije tranquilamente. Al igual que el contrato que establece claramente que si ella desafía mi propiedad, ella paga todos mis honorarios legales.
Miré a mi alrededor a mis tías, tíos y primos. Estaban mirando a la abuela en absoluto estado de shock. Ella les mintió a todos ustedes, dije, proyectando mi voz claramente sobre el parque. Ella no me sacó de ningún apuro. Le pagué con un 6% de interés, y Carlos solo la está ayudando porque prometió excluirlos a todos de su testamento y darle a él todo el patrimonio de 25.500.000 pesos si consigue mi edificio. Estalló el caos total. La tía Leticia se dio la vuelta para mirar a la abuela. ¿Eso es cierto, Elena? ¿Nos estás dejando fuera por Carlos? La abuela tartamudeó, mirando frenéticamente a Carlos en busca de ayuda, pero Carlos estaba congelado. Se dio cuenta de que acababa de ser expuesto frente a toda la familia. Oh, y Carlos, dije, sacando el último documento. Era una copia de la demanda por difamación. Les dijiste a los clientes que yo era un abusador de ancianos. Me costaste un trabajo de contratista de 680.000 pesos. Hiciste que alguien arrojara huevos a mi camioneta. Así que, a partir de ayer por la mañana, mi abogado presentó oficialmente una demanda por difamación e interferencia ilícita contra ambos por 4.250.000 pesos. Golpeé la demanda contra el pecho de Carlos. Él la agarró por reflejo, con los ojos muy abiertos por el puro pánico. Nos vemos en la corte, dije. Me di la vuelta, le hice un gesto con la cabeza a Leo. Me levantó el pulgar, confirmando que el dron captó cada segundo de la confesión y la reacción de la multitud, y caminé de regreso a mi camioneta. Nunca me había sentido más ligero en toda mi vida. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde la reunión, y las secuelas nucleares se han asentado en una hermosa y tranquila paz para mí. La defensa legal de Carlos y la abuela se desmoronó al instante. Cuando su abogado vio la nota del médico, la declaración jurada de la notaria y las imágenes del dron que mostraban claramente su pánico y su incapacidad para negar las acusaciones de manipulación del testamento, les aconsejó que se rindieran de inmediato. Llegamos a un acuerdo fuera de la corte. Exigí una retractación completa y firmada de todas sus mentiras, enviada por correo electrónico a cada uno de los miembros de la familia y a mis antiguos clientes. También los obligué a pagar mis 255.000 pesos en honorarios legales, más 595.000 pesos en daños y perjuicios por el contrato perdido y el vandalismo a mi camioneta. Pero la mejor parte de todas, Carlos trabaja en gestión de patrimonio. El departamento de cumplimiento de su empresa tiene cláusulas de moralidad extremadamente estrictas. Cuando el cliente que perdí le mencionó casualmente a un contacto en común que Carlos estaba involucrado en un sucio y fraudulento plan de demanda por abuso de ancianos, el rumor llegó a sus jefes, se inició una investigación interna masiva. Aunque no fue despedido oficialmente, fue despojado de su título de gerente senior de cartera de inversiones, degradado a un rol de análisis de riesgos sin contacto con el cliente, y perdió por completo su bono de fin de año. Su esposa está furiosa y, según los informes, están en terapia matrimonial intensiva. En cuanto a la abuela Elena, la familia la abandonó por completo. Una vez que las tías y los tíos se dieron cuenta de que estaba dispuesta a dejarlos a todos fuera del testamento solo para fastidiarme, dejaron de llamar. Pasó las posadas y la Navidad completamente sola en su casa grande, inmaculada y vacía. Mi mamá la visita una vez al mes por pura obligación, pero dice que la abuela casi siempre se queda sentada en su sillón reclinable, amargada y aislada, viendo la televisión durante el día. Yo estoy prosperando. El edificio de 4 departamentos está totalmente rentado, generando ingresos fantásticos. Utilicé el dinero del acuerdo para dar el pago inicial de un espacio de almacén comercial para expandir mi negocio de remodelación. Tengo más clientes de los que puedo manejar. Todavía hablo con Leo, mi mamá y un par de primos que se disculparon por dudar de mí, pero he bloqueado por completo a Carlos y a la abuela de mi vida para siempre. A veces, la mejor venganza no es gritar ni pelear. Es dejar que las personas tóxicas caven sus propias tumbas, entregarles la pala y capturarlo todo en una cámara de dron de alta definición.